Vamos a comenzar a continuación con el módulo dedicado a la publicación con R. En este caso, pues vamos a trabajar con una herramienta muy concreta que se llama R Markdown y que nos va a permitir, pues toda nuestra información generada, todos nuestros análisis, tablas, gráficos, figuras, etcétera, que nosotros hayamos creado en R, poder publicarla directamente sin tener que pasar luego por un editor de texto como Word, una presentación de PowerPoint, un PDF, un documento HTML, ¿no? Bueno, pues esto es muy útil porque podemos tener desde una misma plataforma y con nuestro código, una vez que sabemos manejarlo, pues una serie de herramientas para hacer unas publicaciones mucho más rápidas, ¿no? Y de hecho, pues esto está avanzando a tal velocidad que, bueno, ya se están empezando a publicar libros directamente desde el código de R, de manera pues prácticamente lista para la publicación, incluso impresa, ¿no? Y de tal manera que también vamos a poder generar nuestras tablas, no ya como las estamos viendo por la consola o en nuestras pantallas, sino tablas también listas para la publicación, además de las figuras, en el tamaño que nosotros queramos y en el formato que nosotros queramos. Bien, ¿de dónde viene esta herramienta de R Markdown? Pues en realidad no es tanto una herramienta, sino un conjunto de herramientas que funcionan en conjunto, cada una de una manera, pues para tejer de una manera coordinada un documento final con el output o con el formato que nosotros le queramos dar, ¿no? Y no solo es el sistema Markdown, que en R se llama R Markdown, sino que hay otra serie de sistemas como son Knitr o como son Pandoc, que lo que se dedican es bueno, a ajustar y a plotear de la manera adecuada todas las figuras, todas las tablas y todo el texto que nosotros hayamos escrito, ¿no? De tal manera que al final pues tenemos un documento final una vez que nuestros datos y nuestra información ha pasado pues por todas estas herramientas, ¿no? Y bueno, pues por poneros unos ejemplos de qué significa el uso de Markdown y qué posibilidades tiene, pues evidentemente y como hemos estado viendo hay mucha información sobre R Markdown, muchas herramientas que se han desarrollado en paralelo para poder generar documentos más sofisticados, plantillas, temas, etcétera, ¿no? Y podemos encontrar, pues, desde libros como este que estáis viendo aquí, sobre programación, que lo tenéis en un formato HTML o algunos de los documentos que vais a tener en este curso, pues este tipo de documentos de ayuda o de aprendizaje están escritos ya en R Markdown, ¿no? Hay otros pues, que tienen otro aspecto, según le estemos diciendo, al tamaño de las figuras, al tipo, etcétera, ¿no? De tal manera que bueno, nos permite ilustrar pues, nuestros ejemplos con el código o sin el código, poner solo los resultados, incrustar imágenes, etcétera, ¿no? Y luego, pues bueno, pues tener una serie también de temas alternativos, de otra manera, hacer documentos interactivos también, crear también una especie de paneles de control de herramientas combinados con otros programas como es Shiny que nos permite publicar pues herramientas online o como os decía pues algunos de los libros, ¿no? Y luego pues una serie de herramientas también anejas que nos permiten pues crear mejores outputs o mejores tablas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pinta tiene esto? Pues en realidad se puede trabajar directamente desde la consola y los scripts de RStudio, pero vamos a ver a lo largo de los vídeos de este módulo que tiene un formato un tanto particular en cuanto a lo que es el código, ¿no? Vamos a tener que cambiar un poco la mentalidad con la que estábamos trabajando porque hay cosas que no significan ahora lo mismo. Pero se puede trabajar muy bien y de manera muy fácil desde la base, ¿no? Esto que tenéis, por ejemplo, aquí es el aspecto que tiene el documento de ayuda con todos los recursos compilados y todas sus direcciones web, ¿no? De tal manera que, bueno, simplemente otro bloc de notas, otro script, pero que tiene otra extensión. En este caso ya no es .r, sino .rmd. Y luego, pues las almohadillas, los corchetes, los paréntesis van a tener otro tipo de significado, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, para empezar a trabajar con R Markdown,
Simplemente nos tenemos que venir aquí pinchamos para crear un documento nuevo, pero ya no le vamos a decir que nos cree un script de R, sino que nos cree un script de R Markdown. Y por defecto nos va a salir pues ya con un cierto texto de ayuda que nosotros pues vamos a poder pues adaptar a nuestras necesidades, ¿no? Bien, lo que nos aparece entonces es una serie de opciones ahora mismo que tenemos que elegir, ¿no? Pues el tipo de documento, si queremos una presentación, si queremos una aplicación para luego publicar en la web como con Shiny, que ya lo veremos al final, u otro tipo de opciones, ¿no? Nos pide también un título, vamos a decirle, pues mi primer R Markdown. Luego un autor que puede ser opcional y luego por defecto el formato de salida que queremos, ¿no? Nos pregunta si es HTML, PDF o Word. Si en cualquiera de los tres casos, pues bueno, necesitaríamos tener una serie de herramientas también instaladas, como por ejemplo es Microsoft Word, si queremos pues sacar un documento directamente en Word, ¿no? Yo por defecto siempre os recomiendo, siempre que uséis HTML por dos razones. Uno, porque es muy fácil luego cambiar o incluir otra segunda opción de poner otro tipo de formato de salida. Y en segundo lugar, porque Markdown y luego su versión en R Markdown, se concibieron en primer lugar para publicación de formato HTML, es decir, páginas web. Con lo cual hay muchas más opciones y muchas más herramientas para enriquecer nuestra publicación si lo hacemos por defecto con HTML, ¿no? Que es lo que vamos a hacer a continuación. Le damos OK y nos va a salir pues ya un documento con un script ya con una cierta cantidad de datos insertados, ¿no? Insisto en que no es lo mismo un script de R normal, donde las líneas significan código y luego con una almohadilla nosotros metemos comentarios. Aquí las cosas cambian. En primer lugar, vamos a tener una cabecera donde vamos a poner y vamos a poder modificar pues, el tipo de script de salida que vamos a poner, por ejemplo, si es HTML o no, y luego pues, vamos a modificarlo en función de las opciones que podamos darle a este formato HTML que veremos a continuación. El autor, que soy yo, pero esto lo puedo borrar, la fecha también, que a lo mejor no me interesa que me aparezca, y un título. Esto es todo opcional. Y luego pues veréis que cuando realmente queremos escribir código y ejecutar código desde un script de R Markdown, tenemos que avisarle de que es el código que está inserto dentro de este formato. ¿Veis? Tres acentos agudos, luego un corchete curvo, luego la letra R, porque significa que es código R, también podría ser JavaScript, podría ser Python, podría ser C++, otras cosas, ¿no? El nombre del trozo de código que yo voy a meter, un chunk, que se llama en inglés, y luego una serie de opciones o de o de herramientas que nosotros le queremos decir sobre si queremos que luego en la publicación este código solo aparezca pero no se ejecute, si queremos que no aparezca pero salgan sus resultados, etcétera, ¿no? Y luego ya pues las líneas de código que le queramos meter. Pues algunas de las normales que tendríamos que meter sería, por ejemplo, cargar paquetes, ¿no? Para que luego este script cuando lo corramos entero y nos saque la publicación o el documento que nosotros le hemos dicho, pues no corra sin errores, ¿no? Como si corriéramos todo un programa o todo un script de R normal. Después, en este caso, las almohadillas, que en un script normal de R, en un bloc de notas normal, pues significaban comentarios, en este caso pasan a ser secciones. Y, por ejemplo, esta primera sección se llamaría R Markdown, ¿no? Y sería ya una subsección. Podríamos tener todas las que quisiéramos en función del número de almohadillas, ¿no? En este caso, pues hasta 6 secciones se podrían admitir. De tal manera que esto sería pues, una sección principal, con 2 almohadillas, una subsección de esa sección, con 3 pues ya una subsección de la subsección de la sección, etc. Luego también vamos a tener la opción de poder enumerarlas, crear un índice paralelo como habéis visto en algunos de los documentos, etc. Y lo que viene fuera de cualquier tipo de codificación de cómo son los trozos de código, etcétera, es texto normal que nos va a aparecer en el documento, como si nosotros estuviéramos escribiendo una introducción de un artículo, de un informe o lo que queramos, ¿no? Y luego pues también hay una serie de opciones como son incluir texto en negrita, como es este caso,
o incluir texto de otra manera, ¿no? Pues con cursivas, que sería, por ejemplo, con esto, con guiones bajos, y ya nos saldría, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a poner esto así y esto así, para que luego ahora cuando creemos un pequeño documento, pues nos salga, ¿no? Y luego, pues bueno, el documento finalmente también nos permite pues, ejecutar líneas de código de, de figuras para que nosotros podamos ejecutar las figuras. También conviene saber que bueno, nosotros podemos estar trabajando directamente sobre R Markdown y corriendo nuestro código que nos va a aparecer en la consola, pero también podemos visualizar desde R Markdown todas las figuras que nosotros estamos creando y luego ya simplemente cuando nosotros estemos satisfechos con cada una de las piezas de código que estamos creando, pues ya vamos a poder, digamos, tejer con este botón de aquí el documento final, ¿no? Y luego pues ya revisarlo, que es pues, bueno, lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Si yo, por ejemplo, vamos a ver si, por ejemplo, este trozo de código que se llama cars, veis que, por ejemplo, puedo irme navegando por las distintas secciones y subsecciones que me vienen aquí pues ya indexadas y también por los chunks, por los trozos de código con su respectivo nombre, ¿no? Para yo saber cuando tengo documentos muy grandes pues por dónde estoy moviéndome, ¿no? Le vamos a decir aquí que nos corra con esta flecha hacia abajo todos los códigos anteriores para que cuando llegue aquí pues ya tenga cargada pues a lo mejor el documento de datos que yo tenía guardado en mi disco duro y lo tengo que pasar a R, etcétera, ¿no? O los paquetes que yo tenía que cargar, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que llego aquí, pues yo con esta flecha a la derecha también puedo correr todo esto. Y me sale, pues bueno, Cars viene precargado por defecto y me saca el summary. Y esto es lo que nos va a salir luego en el documento final. Y ahora voy a cargar pues también este de aquí, para que me salga pues un plot de ejemplo con los gráficos básicos, ¿no? Aquí directamente le voy a dar a Neat con este botón de aquí para que me saque un documento, ¿no? Y bueno, pues me lo va a cargar donde yo le pida. Pues por ejemplo, vamos a darle un nombre de ejemplo para que veáis el tipo de documento de HTML que me va a salir. También le podría decir que me lo hiciera de Word, pero aquí tendría que cambiar este output que viene aquí. Y bien, desde RStudio mismo es capaz de cargarme el documento HTML que yo he creado, ¿no? No le he dicho que me cargue ningún tipo de índice a la izquierda, ni he cambiado el tipo de funciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, este es un documento básico, pero veis que me sale en la orden que yo le he dado a R en el primer trozo de código, en el primer chunk, sus resultados, y también me ha salido, por ejemplo, el gráfico. Pero si os fijáis, hay una pequeña diferencia entre este primer trozo de código que tenéis aquí, donde me saca el resumen del paquete de los datos de cars, y este de aquí, donde simplemente le pido que me saque un gráfico de puntos, que es la opción hecho igual a false, es decir, que no me saque el código, la instrucción de código que yo le he dicho. Esto puede ser muy útil cuando realmente estamos a lo mejor trabajando en un artículo y realmente el código no le interesa a nadie, sino simplemente la figura o la tabla que nosotros queramos sacar, ¿no? Y bueno, pues sacar documentos con R Markdown es tan fácil como eso. Lo que pasa es que a continuación pues vamos a ir viendo con un poquito más de detalle las diferentes opciones que tenemos.